Sus ojos, oscuros y penetrantes, reflejaban un océano de tormentos. «Nada volverá a ser como antes», murmuró el jeque billonario, mientras el eco de una traición estremecía las paredes doradas del palacio. El silencio del vasto desierto afuera contrastaba con el estrépito que despedazaba su alma adentro. El emirato de Al-Marra resplandecía bajo el sol abrasador. Los muros de mármol blanco brillaban entre palmeras ondulantes y fragancias de ámbar y especias que flotaban en el aire. Entre cortinas de seda y lámparas de cristal se respiraba el poder ancestral y la opulencia infinita. El viento callado y pesado parecía susurrar secretos que nadie se atrevía a nombrar. Dentro de sus aposentos, el jeque sostenía la copa de oro con manos temblorosas. Su rostro, pese a la fuerza que emanaba, mostraba grietas invisibles. El peso del engaño aplastaba su pecho, y un nudo oscuro se anidaba en su garganta. Pensó en ella, la mujer en quien depositó su confianza más absoluta, que ahora parecía tan distante y ajena como un espejismo en la arena. La revelación había caído como un rayo. Su más estrecho aliado, aquel que lo había servido con lealtad y palabra de honor, lo traicionó de la forma más cruel. Las imágenes de mentiras compartidas, planes urdidos a sus espaldas, saltaron frente a él con una violencia indescriptible. En su mundo perfecto, donde cada pieza parecía encajar, el engaño hacía añicos su reino interior. Un encuentro abrupto desgarró la calma falsa. Miradas que insultaban, voces que apenas se contenían. Cada palabra tenía la fuerza de un golpe certero. «¿Cómo pudiste?», resonó en sus pensamientos, mientras el miedo y la rabia se enfrentaban, mezclándose con la desesperanza más profunda. La mujer que una vez fue su refugio, ahora era un enigma inexplicable. Pero nada lo preparó para lo que sus ojos vieron a continuación. En un instante congelado por el tiempo, descubrió al traidor con su hija, ese pequeño ser cuya inocencia era el último vestigio de su amor y esperanza. La niña, envuelta en una manta bordada, dormía plácida en brazos de quien había fracturado su mundo. El jeque billonario sintió que todo lo que conocía se desplomaba a su alrededor, mientras un silencio ensordecedor se apoderaba de su alma. Antes de que desvelemos el próximo y oscuro secreto que cambiará la vida de este jeque billonario, asegúrate de estar suscrito a nuestro oasis de historias intensas. Si el corazón de este hombre poderoso ya ha capturado tu atención, regálanos un like y comparte en los comentarios. ¿Cómo crees que enfrentará la traición y el amor imposible hacia su hija? Tu pasión por estas sagas nos impulsa a contar más. Gracias por acompañarnos en este viaje. El jeque billonario cerró sus ojos instintivamente, como si así pudiera detener el vendaval que lo azotaba desde dentro. El susurro impalpable del desierto se colaba por las ventanas del palacio, pero nada podía competir con el ruido ensordecedor de la traición que resquebrajaba cada fibra de su ser. Sus dedos apretaron la copa de oro con tal fuerza que el metal amenazó con ceder al frío de su puño. Adentro la tormenta no tenía rejas ni límites. Frente a él, la imagen inquebrantable de quien se creía un amigo fiel se derrumbaba como arena al viento. Y allí, en ese acto que desafiaba toda lógica, el traidor sostenía en brazos a la única luz que parecía quedar en la vastedad oscura de su alma, su hija. El jeque dio un paso hacia atrás, como si retroceder significase alejarse del dolor. Pero no había refugio posible. Las paredes cubiertas de seda y oro parecían cerrarse, atrapándolo en un sueño febril donde nada podía sanar, donde la confianza era un espejismo roto. La traición no era solo política o financiera,
era personal. Aquella mujer que otrora fue su compañera, ahora era un misterio disfrazado de fuego y secretos. Su mirada, que antes le prometía eternidad, ahora era una flecha envenenada que atravesaba su corazón. Sin embargo, bajo esa rabia, bajo esa cascada de emociones que le desgarraba, emergía una pregunta incómoda que no se atrevía a admitir. ¿Qué era lo que ella protegía en silencio? ¿Qué sacrificios invisibles se escondían tras esas sombras que ahora lo alejaban? En el salón principal, los lujos del palacio parecían burlarse de su desdicha. Candelabros resplandecientes colgaban como estrellas falsas, y el aroma hipnotizante de oud y azahar se combinaba con el peso de las palabras no dichas. Allí, en ese ambiente cargado, la figura de la heroína apareció tímidamente, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Su presencia fue como un latido al borde del abismo. Ella, que había sido cómplice y a la vez enigma, ahora sostenía en sus manos un secreto que podía salvar o condenar el imperio que había construido el jeque billonario. Sus labios temblorosos pronunciaron apenas un susurro, pero cada palabra cayó sobre él. Silencio denso como un rugido. «No todo es lo que parece, mi jeque», dijo con un temblor que no pudo ocultar. «Hay verdades que se han tejido en la sombra, y tú mereces conocerlas». Los ojos del jeque arderían con fuego y desconfianza, pero por primera vez en horas, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Aquel secreto podría ser la llave para entender la traición, para reparar el daño hecho, o quizá la flecha final que destruiría todo. Antes de que pudiera responder, un sonido sutil rompió el ambiente. Un leve llanto, apenas perceptible, pero lleno de promesas. La niña, con su inocencia intacta a pesar del caos, se despertó y estiró una manito hacia el jeque. Esa imagen congeló el tiempo y partió el alma del hombre en dos. Todo el peso de su mundo se condensó en aquel pequeño ser, frágil y fuerte a la vez. La conexión entre padre e hija era un hilo invisible que ni la traición ni la distancia podían romper. Sin embargo, el dolor ardía en sus venas, y el jeque supo que para proteger esa luz tendría que sumergirse en un juego oscuro de intrigas y verdades ocultas. En su mente, los ecos de viejas conspiraciones cobraban vida. ¿Quién más había estado involucrado? ¿Cuánto tiempo llevaba su confianza siendo una cortina de humo? Se sentía atrapado entre el orgullo herido y una necesidad desesperada de saber toda la verdad, aunque ésta destrozara el mundo que había construido con tanto esfuerzo. El palacio, con su majestuosidad solemne, empezó a transformarse. Los salones dorados parecían corredores infinitos de secretos esperando ser descubiertos. La sombra del jeque se alargó por los muros, firme pero vulnerable, listo para enfrentar el destino que su traición había tejido a su alrededor. Una llama secreta brillaba en sus ojos oscuros. Ya no era solo un hombre de poder y riqueza, era un padre dispuesto a desenterrar lo oculto, a desafiar a quienes se atrevían a jugar con su corazón y con la integridad de su sangre. Mientras la heroína observaba, con lágrimas contenidas y un pesar profundo, una puerta se cerró abruptamente tras ellos, un golpe seco que resonó como una sentencia. El silencio que siguió estuvo cargado de promesas rotas y de un futuro incierto. Pero justo cuando parecía que la oscuridad los consumía, una voz ajena, susurrante y tensa, irrumpió desde la penumbra del corredor. No confíes en nadie, jeque, ni siquiera en aquellos que dicen amarte. El jeque giró, el corazón le saltó en el pecho,
y en ese instante supo que la batalla apenas comenzaba. 5 años de secretos, engaños y silencios estaban por desplegarse, y en el centro de aquella tormenta, su propia carne y sangre sería la moneda de cambio. Sus dedos temblaron mientras ponía sobre la mesa un pergamino sellado, marcado con un emblema que reconoció al instante. Era la primera pieza de un rompecabezas que amenazaba con destruirlo. Un suspiro profundo y desesperado salió de sus labios. ¿Quién está detrás de todo esto? Pero la respuesta seguía oculta, escondida en las sombras que habitaban el palacio y en los ojos de aquella hija, cuya pureza era ahora la mayor bendición y la peor maldición del jeque billonario. La noche cayó con fuerza sobre Al-Marra, envolviendo el palacio en un manto de estrellas titilantes. Y allí, en medio del opulento silencio, el jeque juró que nada volvería a ser igual, porque en el corazón de la traición, el amor y la venganza tejían un destino implacable y eterno. El jeque billonario permaneció inmóvil, el pergamino sellado temblando en sus manos. El crepúsculo teñía de oro y carmesí las paredes del palacio, pero en su interior solo había sombras, esas que ocultaban verdades mucho más oscuras que la noche del desierto. De su garganta emergió un suspiro que era mezcla de resignación y furia contenida. No era la primera vez que alguien jugaba con su confianza, pero esta vez la traición dolía en las entrañas, porque había traspasado las barreras de lo profesional para arrasar con lo más sagrado. La sangre de su sangre. La heroína, aún temblorosa y con el rostro bañado en lágrimas no derramadas, se acercó con pasos vacilantes. En sus ojos había un fuego hecho de miedo y determinación, un fuego que contrastaba con la frialdad que emanaba del jeque, cuyos labios apretados no dejaban escapar una palabra. «Jeque», dijo ella, «ese pergamino no es solo un documento cualquiera. Contiene nombres, fechas, lugares. Es la llave para desentrañar quién realmente conspira contra ti y por qué». Él levantó la mirada, esos ojos oscuros y profundos que parecían absorber la luz de la lujosa estancia. Por un instante pareció que la dureza de su alma se quebraba, pero enseguida volvió a ese semblante implacable que todos conocían. «Muéstramelo», ordenó con voz áspera, como el viento que azota las dunas sin piedad. La heroína desenrolló el pergamino sobre la mesa de mármol, dejando a la vista una caligrafía cuidadosa, sellos de verificación y símbolos que solo un puñado de personas podrían descifrar. Sus dedos recorrieron lentamente el papel, como temiendo que cualquier movimiento brusco hiciera desaparecer aquella frágil esperanza. «Esta lista incluye a algunos de tus más cercanos consejeros. Hay secretos que harían temblar las bases de Al-Marra», continuó. «Pero hay algo más. Un nombre se repite con insistencia. Un nombre que nos observa desde la oscuridad». El jeque sintió que cada palabra perforaba su armadura. Pese a su fortaleza, un estremecimiento le recorrió la columna vertebral. Sabía que esa información podría destruirlo o salvarlo, y esa dualidad lo confundía como nunca antes. Un extraño silencio invadió la sala. Solo el susurro lejano del desierto se colaba por entre las cortinas de seda. Fue entonces cuando la niña, aún envuelta en su manta bordada, empezó a llorar suavemente, alzando sus manitas hacia el hombre que, aunque marcado por la traición, era su padre. El jeque la tomó en brazos con un dulzor inesperado, una ternura que pocas veces se permitía mostrar. Esa pequeña vida intacta era su última fortaleza en un mundo lleno de mentiras y conspiraciones. «No puedo dejar que le pase nada», murmuró para sí mismo.
mientras la mecía con cuidado. Ellos usarán todo para arrancármela, y a ti junto a ella, pero yo no permitiré que eso suceda. El aroma del laúd y las especias se entremezclaba con la tensión creciente. El palacio, antes imponente, ahora se sentía como una jaula dorada, donde cada sombra podía esconder a un enemigo. El jeque sabía que debía actuar con rapidez, pero también con astucia. Una decisión cruzó su mente: buscar la verdad, incluso si ésta implicaba enfrentar a aquellos en quienes había confiado hasta el último aliento. Y también debía proteger a la mujer que ahora sostenía el pergamino, la heroína que, a pesar de todo, parecía ser la única capaz de ayudarlo. Sin embargo, en sus pupilas se reflejaba la tormenta que desataba el caos en su reino. Había aprendido, a fuego y sangre, que el poder absoluto no garantizaba la seguridad del corazón. Tu lealtad me será probada, dijo, girando el rostro hacia ella. Si mentiras te ocultan, tu verdad deberá iluminar esta oscuridad. Ella asintió, consciente del riesgo. Entre ellos un aire denso se extendió, pesado y cargado de promesas y amenazas no pronunciadas. Eran cómplices ahora en una danza peligrosa, donde cualquier movimiento en falso podría ser el último. De repente, haciendo eco aquella llama silenciosa que ardía en la mirada del jeque, un nuevo misterio emergió. La puerta del aposento se abrió con un crujido que rompió el mutismo, revelando a un hombre cuya presencia helaba la sangre. Sus ojos eran fríos, desconfiados, pero cargados de una verdad peligrosa. No te fíes de los que te rodean, advirtió con voz baja. Una tormenta mayor se acerca, y el arma más poderosa está más cerca de ti de lo que imaginas. El jeque frunció el ceño, sintiendo cómo se tensaban los músculos de su cuerpo. Todos sus sentidos se aguzaron. El palacio, que apenas unas horas antes parecía un oasis de grandeza y tranquilidad, ahora era el teatro de una estratagema donde los sentimientos más íntimos se usaban como armas. La heroína, con la niña aún acunada, miró hacia el extraño y luego hacia el hombre a quien había entregado su confianza. Los tres sabían que no había vuelta atrás. ¿Qué quieres decir con eso? La voz del jeque era de hielo, pero en ella latía el temor de un hombre que sabe que está al borde de un precipicio. ¿Quién se interpone entre mi hija y yo? El recién llegado permaneció en silencio un momento, antes de sacar de su interior un pequeño amuleto con inscripciones antiguas, símbolo de una antigua familia enemiga. Este objeto tiene signos de historia de odio y venganza, musitó. Y ahora está en manos de aquellos dispuestos a destruir tu legado. Un escalofrío recorrió la espalda del jeque. Aferró con fuerza a su hija y por primera vez su mirada proyectó algo más que furia, una determinación férrea, implacable. Entonces no tienen idea de con quién se están jugando, espetó con voz brutal. Porque el jeque billonario no solo lucha por un imperio, lucha por la sangre que lleva en sus venas. Un rayo de luna iluminó el amuleto, resaltando símbolos que parecían arder con un fuego propio. La mujer al lado del jeque entrelazó sus dedos con los suyos. Un gesto sutil, pero cargado de una silenciosa alianza. Aquella noche, el palacio de Almarra se vistió de conspiraciones y juramentos. Y en medio de la desolación y la amenaza, un padre renació decidido a conquistar no solo por poder o riqueza, sino por el amor irreversible hacia su hija. Pero mientras la luna completaba su órbita, en un rincón olvidado del palacio, una sombra se movió sin ser vista. Una sombra que susurró, apenas audible,
un nombre que el jeque jamás esperó oír. La verdadera traición aún está por llegar. El crepúsculo envolvía al Marra con un manto de misterio, mientras el jeque billonario permanecía firme, con la niña acunada contra su pecho, como si fuera el único ancla en medio de aquel mar turbulento. El amuleto antiguo descansaba ahora sobre la mesa. Sus símbolos ardían en la penumbra con un fuego silencioso. La heroína, aún temblando por la tensión que calaba los huesos, reunió el valor para mirar directo a aquellos ojos oscuros que durante años impusieron su voluntad sin cuestionamientos. El enemigo no es solo quien está frente a ti, susurró, con voz apagada pero llena de convicción. Es alguien que ha usado tu amor y tu confianza como escudo para acercarse más, para herirte donde más duele. Un silencio pesado colgó en el aire, interrumpido solo por el suspiro lejano del desierto que golpeaba contra las altas paredes de mármol. El jeque apretó la mandíbula, sintiendo cada fibra de su ser quemarse con ese hierro candente de la traición. ¿Cuántas veces habría girado la cabeza mientras la conspiración tejía sus hilos invisibles en su presencia? Entonces, ella avanzó, cada paso una mezcla de temor y determinación, llevando consigo un pergamino arrugado que guardaba más que palabras. Guardaba claves, promesas y amenazas envueltas en tinta invisible para cualquier alma que no supiera leer entre líneas. Esto, dijo mientras extendía el papel, es más que un documento. Aquí están marcados por la codicia y la venganza. Algunos son conocidos, otros peligrosamente inesperados. El jeque desvió la mirada hasta posarla en la suave carita de su hija, dormida a salvo en sus brazos, y luego volvió a la heroína. ¿Quién?, preguntó, la voz un filo cortante. Ella tragó saliva, con los ojos brillando con un fuego inextinguible. El nombre que más se repite es el de un viejo enemigo, un linaje que buscó destruir a tu familia desde tiempos ancestrales. Pero hay más. Alguien muy cercano contempla desde las sombras, jugando con la lealtad de quienes te rodean. Un estremecimiento recorrió la espalda del jeque. El palacio ya no era un refugio, sino una trampa donde fantasmas del pasado danzaban con demonios presentes. Todo lo que había construido podía venirse abajo en un suspiro, y aquella verdad encubierta lo desgarraba desde dentro. He confiado demasiado, musitó, la voz rota y profunda. Pero no puedo permitirme caer sin luchar. De pronto, un ruido suave, casi imperceptible, atrajo su atención hacia la puerta. Un hombre apareció en el umbral, su rostro oculto en sombras pero con ojos que brillaban con una mezcla peligrosa de resentimiento y aviso. «Jeque», dijo con un tono bajo y amenazante, «advierto que cuides a quien llamas aliado. La tormenta que se avecina no respeta lazos ni juramentos. La puñalada más letal suele venir del abrazo más cálido». El jeque frunció el ceño, un frío intenso recorriendo sus venas. La voz del desconocido era una descarga eléctrica en medio de la oscuridad, y cada palabra suya pintaba un escenario aún más oscuro y desolador. Pero antes de que pudiera replicar, la heroína abrazó con fuerza el pergamino, como sosteniendo la única luz en un túnel sin fin. «No estamos solos en esta lucha», dijo con firmeza. «Pero la verdad que buscamos puede ser tanto nuestra salvación como nuestra ruina». Las sombras del salón parecían cobrar vida, susurraban nombres, promesas rotas y desafíos silenciosos. Los lujosos tapices de seda ondulaban levemente, como temiendo los secretos que aguardaban ser descubiertos. El tiempo se detuvo cuando la niña despertó nuevamente, llorando débilmente, extendiendo sus pequeños brazos hacia su padre. En ese instante,
la fortaleza del jeque se reveló en toda su complejidad, una mezcla inexplicable de poder, fragilidad y un amor feroz que no permitía rendirse. Tomó a su hija con ternura, mientras sus ojos oscuros se clavaban en los de la heroína. Si hay alguien jugando con nuestras vidas, le prometo que no saldrá impune. Su voz era un susurro rugiente, cargado de determinación y dolor. Entonces, un espeso manto de silencio fue roto por un sonido ajeno, un leve crujido proveniente de un corredor, como el roce de una presencia invisible. Todos los ojos se dirigieron hacia esa sombra fugaz que se deslizaba entre columnas doradas y baúles olvidados. Una voz, casi un eco entre las piedras, llenó el aire con una advertencia terrible. La verdadera traición está más cerca de lo que imaginas. El jeque se giró de repente, como si el tiempo mismo hubiera pisado el acelerador. Sus dedos apretaron con fuerza la tela que cubría a su hija, mientras su mirada se convertía en un torbellino de furia y desesperanza. «¿Quién?», exigió, la palabra volviendo un rugido contenido. Pero la sombra desapareció entre las sombras, dejando tras de sí solo la incertidumbre y un terror indecible. El palacio resplandecía con la luz de las velas, pero dentro de esa magnificencia dorada solo había ecos de secretos por revelar y un contraste descarnado. Un hombre poderoso vulnerable y un amor que se alzaba como muro contra la desolación. Porque en ese momento, el jeque billonario entendió que la batalla no era solo por un imperio, sino por cada latido de su sangre, por la dignidad traicionada y la esperanza tenue que una pequeña niña le otorgaba. Y mientras la luna bañaba las torres del palacio con su luz fría y plateada, una nueva promesa ardía en el corazón del hombre que había sido quebrado, pero que ahora se levantaba, dispuesto a enfrentar una verdad que cambiaría todo para siempre. El crepúsculo había cedido lugar a una noche intensa y silenciosa, pero en el palacio de Almarra, la calma era solo una ilusión frágil, rota por el peso de verdades que aún temblaban bajo la superficie. El jeque billonario sostuvo a su hija con delicadeza, sintiendo el ritmo suave de su corazón como un bálsamo que contrastaba con el caos que hervía en su interior. Sus ojos, usualmente impenetrables, se humedecieron con una mezcla de amor y dolor. Cada respiración de la pequeña era un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. El perfume de oud y azahar se mezclaba con el frío que le calaba los huesos, mientras un silencio denso envolvía la sala. La heroína permanecía a su lado, sus manos temblorosas aferradas al pergamino que contenía secretos capaces de destruir imperios. «¿Quién?», susurró él, como si en voz baja pudiera domar el torrente de incertidumbre, «podría traicionarme hasta este punto». Ella bajó la mirada, buscando en el fondo de sus propios recuerdos la fuerza para responder. En esos segundos el palacio pareció suspender el tiempo, conteniendo la respiración junto a ellos. «No es un enemigo cualquiera», dijo con voz firme, sus ojos llenos de una resolución que desmentía su fragilidad. «Es alguien que ha tejido mentiras tan cerca de ti que parecían parte de tu sombra. Alguien que conoce tu alma, tus miedos, y que ahora levanta su daga oculta». El jeque sintió un frío intenso recorrerle la espalda, como si las palabras de la mujer fueran el filo de un puñal invisible. La traición ya no era un juego de poder, era un duelo en la intimidad, un fuego que amenazaba con consumirlo desde adentro. Aquel enemigo invisible se había infiltrado en cada rincón de su reino, cargado de veneno y traiciones que no era capaz de entender del todo.
Los ventanales abiertos dejaban pasar la brisa del desierto, que rompía suavemente con el silencio, llevando consigo ecos de historias antiguas. Se tocó el pecho, como intentando contener el latir frenético de su corazón. ¿Cómo protegeré lo que más amo, cuando ni siquiera puedo confiar en quienes caminan a mi lado? Musitó, la voz quebrada por la mezcla de impotencia y furia. La heroína se acercó un paso más, con un rostro marcado por la lucha interna. No era solo una consejera, era la única luz tenue en aquella penumbra que parecía ahogarlo. Su aliento tibio se mezcló con el aroma de la rica alfombra bajo sus pies de seda y brocado. «No estás solo, jeque», dijo, y la sinceridad atravesó la distancia como una flecha. «Juntos revelaremos cada sombra, pero el precio será alto, y esta batalla no perdona errores». Por un instante, sus miradas se cruzaron en un silencio que hablaba de acuerdos tácitos y promesas no pronunciadas. En ellas residía la fragilidad y la fortaleza del destino que ahora compartían. La niña, ajena a las tormentas de los adultos, extendió sus dedos hacia el hombre que ya no era solo un gobernante. Era un padre que entendía, demasiado tarde, el valor de cada instante. Un repentino ruido en el corredor quebró la tensión como un rayo. La puerta se entreabrió y una figura oscura apareció apenas recortada en la penumbra. Era un hombre del séquito, su rostro una máscara implacable. Sus ojos guardaban secretos que el jeque billonario aún debía descifrar. «Mi jeque», su voz era baja, cargada de urgencia. «Hay noticias que no pueden esperar. Alguien ha sido visto en los predios prohibidos, moviéndose con intenciones que desafían la lealtad». El jeque sintió como el mundo parecía comprimirse en ese instante. Aquel comentario encendía más la hoguera de sus sospechas y temores. Él apretó con fuerza a su hija contra su pecho, como si en ese contacto pudiera encontrar la fuerza para lo que vendría. «¿Quién es?», preguntó con una voz que apenas era un susurro que cortaba el aire. El hombre vaciló, su mirada se tornó esquiva, como tratando de elegir qué revelar y qué guardar en las sombras. «No es alguien que puedas enfrentar». «Solo», advirtió. «La traición ha tomado rostro en alguien cercano, alguien cuya lealtad fue vendida al mejor postor. El palacio ya no era un refugio, era una prisión donde cada paso conservaba la amenaza de un paso falso». Su mirada recorrió a la heroína, buscando en ella esa luz que todavía brillaba tenuemente. «Debemos actuar con rapidez», dijo, la firmeza naciendo de la desesperación, «porque si fallamos no solo perderé mi imperio, perderé a la sangre que corre por mis venas». Ella asintió, y juntos se prepararon para enfrentar la oscuridad que se acercaba. La luz de las velas danzaba, proyectando sombras que parecían susurrar secretos en los rincones del palacio, secretos que estaban a punto de desatar una tormenta sin precedentes. En ese momento, un suave sonido proveniente del interior del aposento les recordó la fragilidad de lo que protegían. La niña se movió en sus brazos, emitiendo un leve gemido que rompió la tensión. El jeque la miró con un amor feroz, sabiendo que todo lo demás podía perderse, pero nunca ella. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al percibir, desde lo profundo de su ser, que la verdad que buscaban era solo la punta de un iceberg que amenazaba con derrumbarlo todo. Los lazos de sangre, poder y traición se entrelazaban en un nudo imposible de deshacer sin sufrir más heridas. Un susurro helado llegó desde las sombras del pasillo, una voz familiar que hirió más que cualquier cuchillo. «Nada en este palacio es lo que parece, jeque, y la verdadera traición lleva tu nombre».
El jeque billonario se volvió bruscamente, con el corazón latiendo a toda prisa. Sus ojos se encontraron con los de la sombra, y en ese instante supo que la batalla más feroz todavía estaba por comenzar. La noche envolvía al Maja con su manto oscuro, mientras el jeque billonario permanecía inmóvil, aferrando a su hija contra el pecho, como si, en ese contacto frágil, pudiera detener la tormenta que azotaba su existencia. La calidez de la niña contrastaba con el frío que le calaba los huesos, una contradicción inquietante que sólo la opulencia del palacio sabía acoger. Tapices brillantes, candelabros colgantes y el aroma embriagador del oud que flotaba en el aire cargado de tensión. Sus ojos oscuros, normalmente impenetrables, reflejaban ahora un torbellino de emociones. En aquella mirada se mezclaban la furia despertada por la traición y un amor que no conocía límites, el amor de un padre que ahora entendía todo lo que estaba en juego. Temblando ligeramente, la heroína se acercó a su lado, el pergamino arrugado apretado entre sus dedos, como si ese papel contuviera las respuestas que el jeque desesperadamente buscaba. «Jeque», susurró con voz temblorosa pero firme, «cada nombre en este pergamino lleva la marca de la codicia y la traición. Nadie está libre, ni siquiera aquellos que creías tus más leales aliados». Él ladeó la cabeza, pesado de dudas. Aquellos muros de mármol parecían encerrar muchas más sombras de las que el ojo podía alcanzar a ver. La voz retumbante del poder era ahora una corriente baja de incertidumbre. ¿Quién está tan cerca que no puedo verlo?», preguntó, sus palabras picando como dagas. «En el silencio de la habitación». «Un enemigo antiguo», respondió ella. «Un nombre que se repite como un eco maldito en cada línea de esta lista. Pero hay otro engaño más profundo. Alguien entre tus más cercanos, un lobo disfrazado de cordero». Un escalofrío recorrió la espalda del jeque. Cada paso que había dado en aquel palacio se sentía ahora traicionero. Cada mirada una posible amenaza. La vulnerabilidad se anidaba en su pecho como un fuego incontrolable. La pequeña en sus brazos gimió bajito, estirando sus manos diminutas hacia él, y en ese sencillo gesto el jeque encontró una chispa de fuerza que creía agotada. Sus dedos acariciaron el cabello suave mientras prometía, silencioso pero decidido, proteger esa inocencia tan frágil como su propio corazón. No habría jaula de oro, ni conspiración que pudiera arrebatársela. De repente, un crujido interrumpió la calma tensa. La puerta del aposento se abrió lentamente, revelando a un hombre cuya presencia helaba el aire. Su rostro oculto en sombras, pero sus ojos brillaban con un fuego peligroso, una mezcla de advertencia y secreto mortal. «Jeque», su voz era un murmullo áspero, «no confíes ni en las raíces de tu sombra. La tormenta que viene arrasará con todo, y esta vez la sangre se mezclará con la traición más oscura». El jeque apretó con fuerza a su hija contra sí, sintiendo que su cuerpo temblaba, no solo de miedo, sino de rabia contenida. La fortaleza que mostraba ante el mundo se resquebrajaba bajo ese aluvión de revelaciones, pero en su interior ardía una llama nueva, la ira de un hombre que lucha por la vida y por él, legado de su sangre. «¿Qué debo hacer?». Su voz, ahora un filo cortante, rasgaba la penumbra. «¿En quién puedo confiar?». La heroína dio un paso adelante. Sus ojos reflejaban la mezcla exacta de miedo y decisión. Con un suspiro profundo, giró el pergamino hacia el jeque, revelando símbolos que parecían latir con una vida propia. «Hay secretos más antiguos que este palacio, jeque. Familias rivales, pactos rotos y un nombre que ninguno esperaba. Y lo peor,
¿Es que aún no sabes quién tiene las manos manchadas con la sangre de tu confianza? Un silencio sombrío cayó sobre ellos, solo roto por el susurro del viento que atravesaba las cortinas de seda, danzando sobre el mármol bruñido. El palacio, ese vasto oasis de lujo, ahora era un laberinto de intrigas, donde cada paso podía ser el último. La niña en brazos del jeque se movió inquieta, despertando a medias mientras estiraba una pequeña mano hacia la heroína. La mujer la tomó con ternura, su corazón latiendo al ritmo de una promesa silenciosa: proteger a cualquier costo. El jeque, con la mirada firme pero fatigada, apretó los labios. Sabía que el camino por delante sería un terreno minado de peligros invisibles y alianzas quebradas. Pero también sabía que, esta vez, la batalla no era solo por poder ni riqueza. Era por amor, por la sangre que corría en sus venas y en las de aquella niña que era su única luz. Entonces, un susurro quedó suspendido en el aire, una voz apenas audible que emergía de las sombras de un corredor distante. La verdadera traición no está afuera, jeque, está dentro. El jeque giró rápidamente, sus ojos buscando la fuente de esa hoz ominosa, pero solo encontró oscuridad. Su respiración se volvió agitada, mientras una nueva determinación lo embargaba: descubrir la identidad del enemigo que se escondía cerca, antes de que sus secretos destruyeran todo lo que amaba. Las estrellas brillaban sobre Almarra, indiferentes al destino que comenzaba a dibujarse en las paredes doradas del palacio. El jeque billonario supo, en lo más profundo, que estaba a punto de enfrentar la prueba más cruel del amor y la fidelidad, y que su vida jamás volvería a ser la misma. La penumbra del aposento parecía engullir cada destello de luz que intentaba filtrarse por las ventanas decoradas con bordados de oro y piedras preciosas. El jeque billonario, aún con su hija delicadamente mecida en sus brazos, sentía como una maraña de emociones se enredaba en su pecho. La fragilidad de aquella pequeña vida contrastaba cruelmente con la fortaleza que se esperaba de él, un hombre cuya reputación de poder y dominio se extendía más allá de los áridos desiertos de Almarra. Sus ojos oscuros recorrían el pergamino extendido sobre la mesa de mármol, donde cada nombre escrito era una daga más profunda clavada en su confianza. La heroína, con una mezcla de valentía y fatiga, permanecía a su lado, consciente del peso que ambos llevaban. Todo en aquel salón hablaba de secretos y traiciones guardadas en susurros quebrados, de alianzas que se deshacían tan fácilmente como el polvo esparcido por el viento caliente. «¿Y cómo es posible?», murmuró él, la voz ronca y áspera. «He entregado todo, mi confianza, mi vida, y aún así esto ocurre bajo mi propio techo». La mujer que había sido su refugio se apartó ligeramente, apretando los labios como si contuviera una tormenta invisible. Sus manos temblaban, mientras recogía una lámpara de cristal y la alzaba para que la luz iluminara mejor los sellos y símbolos que adornaban el pergamino. «No es solo una lista, jeque», dijo con pesar contenido. «Son señales, advertencias que debimos ver antes, pero la sombra se ha infiltrado con tanta sutileza que nadie sospechó, ni siquiera tú». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. En aquel instante, el aroma dulzón del oud y del azahar parecía mezclarse con un tufillo metálico, como si la traición tuviera olor propio en el aire denso del palacio. El jeque apretó con más fuerza a su hija, quien se removió en sus brazos, murmurando un leve gemido que llenó el vacío con una tenue esperanza. Su corazón, a pesar del dolor que amenazaba con romperlo, se aferraba a esa pequeña vida
como a un faro en medio de la tempestad. Debemos actuar con cautela, ordenó con voz firme, como quien dirige el destello de una daga en la penumbra. Pero no puedo confiar en nadie fuera de esta habitación. Los ojos de la heroína se posaron en él con la intensidad de quien ha visto el abismo y ha decidido no caer. Fue entonces cuando un susurro leve, casi imperceptible, rompió la tensión. Los tres miraron hacia las sombras que se alargaban en el pasillo, donde una figura emergió del olvido. Su presencia era fría, distante, sus ojos negros como la noche se clavaron en el jeque como un aviso. «Mortal, nadie está a salvo, jeque», advirtió con voz baja y urgente. «El enemigo que buscas no es un extraño ni un conspirador distante. Está en quienes comparten tu lecho y en quienes besan tu mano en consejo». La respiración del jeque se volvió pesada, su mirada se endureció hasta volverse casi impenetrable. La traición, que hasta entonces había sido una tormenta externa, ahora era un veneno que lo corroía desde dentro. «Habla», ordenó con dureza. «¿Quién?». El hombre permaneció en silencio, deslizando una carta en la mesa con manos que temblaban apenas, a pesar de su semblante impasible. El sello mostraba un símbolo apenas reconocible para cualquiera, pero que a los pocos entendidos heraldos del reino evocaba sombras antiguas y vendetas largamente olvidadas. Un nombre que ha estado obscuro en las sombras de tu confianza. «Desde hace años», musitó. «Alguien cuyos pasos has seguido sin saberlo, incluso en tus momentos más solitarios». El jeque sintió un escalofrío recorrer su columna, como si el desierto frío hubiera invadido su corazón ardiente. Su mirada bajó hacia su hija, que ahora adormilada, apretaba su pequeño puño contra su pecho. «Jamás permitiré que le hagan daño», susurró con una fuerza que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra que gobernaba. «Sacrificaré todo, incluso mi propio reinado, para protegerla». La heroína se acercó lentamente, sus dedos rozando con suavidad el pergamino que parecía esconder la clave para ese juego mortal de sombras. «No será fácil», advirtió. «Los hilos de la traición están tejidos con paciencia y crueldad. El precio de la verdad puede ser más alto de lo que imaginamos». Un silencio absoluto se apoderó del salón cuando de repente un leve sonido resonó desde la parte más profunda del palacio. Un suspiro, un crujido mínimo que parecía anunciar algo funesto. Los tres se giraron al unísono, sus pupilas dilatándose ante la aparición de una sombra que emergía entre las columnas doradas. La figura era conocida, aunque furtiva, y su sonrisa era una promesa helada. «El tiempo de los pactos ha terminado, jeque», susurró con voz venenosa. «La verdadera batalla apenas comienza, y aquellos que consideras familia son quienes te apuñalarán sin duda». El jeque sintió cómo la ira y la desesperación se fundían en un volcán que amenazaba con estallar. Su mano derecha se cerró con fuerza contra el pergamino, mientras sus ojos oscuros brillaban con una determinación casi sobrenatural. «Si quien quiera que seas quiere guerra, la tendrá», dijo, con un tono que reverberó entre las paredes de mármol. «Pero esta vez yo no seré la víctima». Con un movimiento decidido, apartó a la figura con un gesto firme, protegiendo a su hija como si fuera el último aliento de su vida. La heroína, con lágrimas contenidas y un temple de acero, se mantuvo junto a él, un faro en medio del caos. En ese instante, la luna se asomó entre nubes pasajeras, iluminando las líneas duras del rostro del jeque y el resplandor inocente de la pequeña en sus brazos. Todo estaba en juego. La traición, la venganza y el amor se entrelazaban en una danza mortal. Y mientras la sombra se desvanecía entre los recovecos del palacio, una voz apenas audible resonó en la mente del jeque.
un presagio que heló su sangre. La verdadera traición no está en el pasado, está más cerca de lo que imaginas, y su nombre es el último que esperarías escuchar. La presencia de la sombra se desvaneció tan rápido como apareció, dejando un silencio pesado que parecía absorber la respiración misma del palacio. El jeque billonario apretó a su hija contra el pecho, sintiendo el latido suave y tibio que le recordaba lo frágil y vulnerable que era aquella vida en medio de la tormenta que lo envolvía. Sus ojos oscuros se posaron en la heroína, quien todavía sostenía el pergamino arrugado, la única luz en ese mar de incertidumbre. Sin pronunciar palabra, sus miradas entrelazaron una promesa muda. Juntos desentrañarían los secretos que amenazaban con destruirlo todo. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable. El aroma del oud y las especias se mezclaba con el frío que colaba por las rendijas de las ventanas decoradas, con intrincados grabados dorados. Afuera el desierto permanecía inmóvil, pero dentro de esos muros de mármol, la calma era solo un disfraz para un peligro latente. El jeque dio un paso hacia la ventana, dejando que la caricia del viento nocturno le despejara el pensamiento, aunque el nudo de traiciones y dudas no dejaba lugar para la paz. Sus dedos acariciaron el sillón de terciopelo mientras las palabras del extraño aún resonaban, como un eco imposible de ignorar. La verdadera traición estaba más cerca de lo que podía imaginar. Un frío recorrió su espalda, y en ese instante recordó cada detalle de aquella mirada furtiva, cada gesto sospechoso, cada conversación a medias que había ignorado en el pasado cercano. ¿Cuántas veces la confianza había sido usada como un disfraz? ¿Cuántos pasos había dado sin saber que llevaba un enemigo detrás? Su mundo, construido con poder y fortuna, parecía desmoronarse ante la revelación que una guerra invisible se libraba dentro de su propio palacio. Pero en medio de la desesperación, un fuego se encendió en sus ojos. La protección de su hija no admitía concesiones. Aquella pequeña, envuelta en una manta bordada y con el rostro tranquilo a pesar de la oscuridad, era ahora el centro de su universo indomable. Volvió a voltear hacia la heroína, y en su mirada se leía una mezcla profunda de dolor y determinación. Aquella mujer que había atravesado tormentas a su lado, que sostenía verdades sin revelar y secretos escondidos entre sus labios, era la única aliada que le quedaba en una trama tejida de mentiras. «Tu verdad será mi luz en esta oscuridad», murmuró con voz áspera pero firme. «No dejaremos que el veneno destruya lo que aún puede salvarse». Ella asintió, su cuerpo ligeramente temblando, pero con la fuerza inquebrantable de quien está dispuesta a enfrentar cualquier tormenta por la justicia y el amor. De repente, un susurro apagado se coló desde el fondo del corredor, acelerando los latidos en el pecho del jeque. Todos dirigieron su atención hacia el pasillo, donde una figura apareció apenas recortada por la luz temblorosa de una antorcha en la pared. No era extraño, pero su aura emanaba una mezcla de respeto y temor. «Mi jeque», pronunció con voz baja pero cargada, «he descubierto algo que debe conocer antes de que la oscuridad se extienda más». El silencio se hizo denso, aplastante. El hombre se acercó, deslizando un pequeño objeto envuelto en seda oscura sobre la mesa de mármol. Al desdoblar la tela, el jeque reconoció sin preámbulos un relicario antiguo, cuyas inscripciones parecían arder con una energía casi mágica. «Este relicario», explicó el sirviente, «perteneció a una línea olvidada que juró vengarse de su familia. Encontré pistas que indican que un grupo secreto planea usarlo para desatar un caos aún mayor». El jeque sintió que su corazón vacilaba entre la rabia y el temor.
El peso del legado, las promesas rotas y los traumas sepultados se acumularon en su mente como tormentas a punto de estallar. Tomó el relicario en sus manos con un cuidado reverencial, sintiendo el frío del metal y el misterio que encerraba. Aquello no era solo un símbolo de enemistad. Tomando la mano de la niña entre las suyas, transmitiéndole una cálida serenidad, en ese momento parecían formar un triángulo indestructible, una fortaleza contra las sombras que querían invadir sus vidas. Pero la última palabra no había sido dicha. Del fondo del salón, un suspiro, como un aliento frío y lastimero, escapó de entre las sombras. «Los muros, que confías», susurró una voz casi quebrada, «son frágiles. En tus propios aposentos se teje la red que te atrapará para siempre». Un estremecimiento recorrió la columna vertebral del jeque, cuya mirada se clavó en la penumbra esperando encontrar aquella amenaza latente. La tensión creció como un crescendo silencioso, mientras cada latido en su pecho marcaba una sentencia irreversible. Por un momento, la magnificencia del palacio pareció suspenderse, y solo quedó el sonido de la respiración entrecortada, el roce del brocado contra la piel y el pulso constante de un hombre que sabía que su lucha más oscura apenas comenzaba. Sus dedos apretaron con fuerza el relicario, y con voz firme y penetrante declaró: «Quien quiera que sea, que venga, porque el jeque billonario no se doblega, y no hay sombra que pueda apagar la luz de la sangre que corre por mis venas». Mientras el eco de sus palabras se disolvía en el aire frío, una figura apareció fugaz en la entrada, un rostro conocido que nadie esperaba ver esa noche. Su sonrisa era una promesa mortal. Y en ese instante, el jeque supo que la traición, la venganza y el amor estaban a punto de entrelazarse en un destino que nadie podría evitar. El primer rayo de sol atravesó los ventanales del palacio, bañando las estancias con un dorado cálido que parecía disipar, al fin, la oscuridad que había oprimido el corazón del jeque billonario durante meses de incertidumbre y dolor. Sentado junto a la ventana principal, con su hija dormida plácidamente en brazos, el jeque dejó salir un suspiro profundo que parecía liberar no solo el peso de las traiciones recientes, sino también la angustia contenida que había marcado sus noches interminables. El relicario antiguo descansaba sobre la mesa a su lado, un recordatorio silencioso de que su lucha había sido larga y ardua, pero también de que el legado de su sangre y honor seguiría intacto. La heroína, ahora con una expresión serena en el rostro, entró en el salón con pasos suaves. Sus ojos encontraron los del jeque, y en ese simple encuentro hubo una palabra no pronunciada, un pacto de presencia y confianza que se había forjado en medio del fuego y las tempestades. «Hemos visto las sombras más profundas de este palacio», dijo ella con voz calmada, «pero también hemos encontrado la luz que no pensábamos que existía». El jeque asintió, acercándose para depositar un beso tierno en la frente de la niña, quien abrió lentamente sus ojos, reflejando la inocencia que ahora era motor y propósito de aquel hombre solitario. «No habrá lugar para la traición en mi casa ni en mi alma», murmuró con voz firme. «Quienes intentaron destruirnos han sido revelados, y la justicia ha comenzado a recorrer los pasillos donde una vez reinó la mentira». Meses atrás, aquel palacio que parecía impenetrable había cedido ante la maraña de engaños que se habían tejido con paciencia perversa. Sin embargo, ahora, gracias al valor de la heroína y a la infalible determinación del jeque, la conspiración se había desvelado. Nombres que una vez se pronunciaron en secreto caían como máscaras arruinadas ante la verdad irrevocable. La corte entera se reunió poco después,
y en aquel salón adornado con tapices de riqueza y columnas de mármol, el jeque regaló un discurso potente, lleno de reconocimiento y humildad. Reconoció sus errores, la ceguera que casi le cuesta lo más valioso, pero también expresó su compromiso con un futuro renovado. Sus palabras resonaron como un eco de esperanza y cambio. La heroína permaneció a su lado, su presencia un faro constante, depositaria de su confianza recuperada y de un amor que se había templado en la adversidad. Su historia, antes marcada por secretos y silencios, transmutó en una alianza indestructible. Una tarde, en los jardines del palacio, rodeados por jazmines y rosas milenarias que perfumaban el aire con su fragancia dulce y fresca, el jeque y la heroína dieron un paso que sellaría para siempre su destino. Su boda, un acto de unión no solo política, sino profundamente personal y simbólico. Las campanas resonaron entre las palmeras, iluminando sonrisas sinceras y lágrimas de alegría. La niña, ahora un poco más crecida, corría entre sus padres, ajena completamente a las tempestades que los adultos habían superado. En sus ojos se reflejaba la promesa de una familia unida, donde no habría más secretos capaces de fracturar su felicidad. Los meses siguientes fueron un renacer para Al-Májara. El Sultán, como se le empezó a llamar en los murmullos de admiración, mostró un lado hasta entonces desconocido, un hombre capaz de amar con toda la fuerza de su alma, cuya opulencia se ponía al servicio de un reino que ahora aspiraba no solo a la grandeza material, sino a la justicia y al bienestar de su gente. La heroína, convertida en la gran dama de aquel emirato, desplegó su inteligencia y valentía para recuperar lo que el veneno de la traición había amenazado con destruir. Juntos caminaron como verdaderos socios, unidos no solo por el amor, sino por un respeto profundo y sincero. En la noche de una fresca primavera, bajo un cielo estrellado que parecía celebrar la paz restaurada, el jeque sintió que cada latido del corazón era un canto de esperanza. La casa que una vez había sido prisión de dudas y resentimientos se transformó en un hogar pleno, colmado de risas y promesas cumplidas. Mientras la brisa acariciaba suavemente las cortinas de seda, él susurró al oído de su esposa, con la misma ternura que volcaba en la pequeña que dormía entre sus brazos: «Nada ni nadie podrá arrebatarnos lo que hemos construido. Esta familia es mi mayor imperio y mi amor, mi espada y escudo». Ella respondió con una sonrisa luminosa, y el silencio que los envolvió fue cómplice de un amor que había resistido la tormenta y ahora florecía victorioso. En el reflejo de sus ojos se dibujaba un futuro hecho de certezas renovadas, donde las heridas quedaban atrás y la confianza era el nuevo cimiento. Al-Marra se despertaba a un nuevo día, y con él el jeque billonario, el hombre que había encontrado en el perdón y el amor la verdadera riqueza, se convertía en leyenda, porque en su historia, como en la arena que guarda secretos, el paso del tiempo reveló que tras la más oscura traición puede nacer la luz más brillante, y ese resplandor iluminaría para siempre el emirato, sus corazones y un amor que nunca dejaría de crecer.